Y a lo mejor tienes 6 meses de problemas y cuando llegas al coche, te pones el casco, te pones los arneses, lo arrancas, se te va todo. O sea, se te va todo. Estás tú, el coche. Y esto es lo que me ha ayudado a mí a superar un montón de cosas. Porque mi cabeza está pensando en esto en vez de en otro tipo de cosas. Hola, soy Marc Huertes, tengo 30 años, soy comercial en un concesionario oficial y aparte pues soy piloto de drift. Esto ha quedado un poco así, pero... Pues yo esto lo descubrí cuando empecé a cambiar de grupo de amigos. Empecé a juntarme con gente de BMWs y tal, y de repente, al cabo de poco tiempo, uno tiene una tanda de drift y ya está. Al día siguiente tenía vendido mi 46, me compré un 36 y empezó todo ahí. Notar cómo el coche va flotando con él para un lado, para el otro, que te acercas a un sitio, que te acercas a otro, que estás batallando con un amigo tuyo. Es una sensación muy diferente, es que no se puede explicar. Y es lo que yo probé y dije, se acabó, no quiero otra cosa. A mí una de las cosas que más me gusta es subir a gente de copiloto que jamás ha probado el drift. No saben qué decirte. Hostia, coño, que me está entrando el aire en la cara y vamos de lado. Y que luego, hostia, uy, ¿y cómo has frenado aquí? ¿Y cómo has entrado aquí? Porque claro, te ven, freno a mano, baja en marcha, sube en marcha, el embrague, no sé qué. No saben qué está pasando. Lo que me gusta mucho de los coches de drift es que jamás verás uno igual que otro. A mí todo el mundo me decía, hostia, el parachoque cortado. Digo, que me da igual lo que tú digas, que yo lo quiero así. Otro coche con el escape por el capó. Vale, él lo quiere así, por la aleta. Él lo quiere así. Ya está, cada coche es un mundo porque el dueño del coche es el que lo ha hecho y lo ha decidido. Yo me habría gastado alrededor de unos 30, 35, 40, es que no he hecho números, porque si me pongo a hacer números me pongo a llorar, pero en 3, 4 años. O sea, yo tenía una furgoneta, la vendí, compré un motor, tenía un Nissan Terrano, lo vendí, me compré la caja de cambios y esto. Luego, todas las piezas que me faltaban las compré en una tienda, las financié. O sea, al final tú vas haciendo, son 3 años, tío. Es que tampoco es tanto en 3 años si solo te dedicas a eso. Llega un punto que te sientas y dices, oye, pues ahora quiero hacer esto. Pues dejas de hacer otras cosas y el dinero que hacías con otras cosas lo inviertes en esto, que es lo que te gusta. Este coche realmente es un Skyline R33 GTST, que esto es tracción trasera ya de origen y viene con un RB25 o RB20 si no me equivoco también. De origen aquí venimos con 260 caballos y el motor que llevo yo de origen creo que era un poquito menos, pero al final ahora estamos en 460. La libertad que tienes de tener un coche que solo es para el circuito y solo lo puedes usar bien en circuito no te la da el coche de calle. Con el coche de calle yo iba con mucho más cuidado porque sabía que o iba una tanda en marcha, es diferente. Con esto es 100% cero miedo. O sea, yo voy a lo que pase y ya se reparará si hay que repararlo. El accidente más gordo que tuve fue con el S14 y fue duro por varios motivos. Uno de ellos es porque ese era mi coche de diario, coche que aún está financiado, que lo estaba pagando. Yo corrí al Campeonato de España, el Open la OSD, y me sacaron el cartel de una categoría que yo no era, porque yo era semi-pro y eso era para Pro y Pro 2. Y yo no iba a correr. ¿Qué pasa? Que me sacaron en el cartel, aquí corriendo en Tarragona, cerca de casa y tal, y cogimos con el Puente, con Pardos, con Dani, y dijimos, tío, quiero correr. Armé el coche para correr en una categoría que no era la mía. Llegamos allí todo de culo, porque yo no miro ni presiones. Yo me metí ahí a ver qué pasaba. Y bueno, pues al final tuve un susto, luego tuve otro susto, se reparó y el tercer susto ya. Y el coche pues quedó como un acordeón. Desde que pasó hasta que me metí en la cama, fue posiblemente uno de los peores momentos que yo he tenido en este mundillo. ¿Qué pasa? Que yo cuando me desperté al día siguiente tenía 2 opciones. Era o tapar el coche y decir, bueno, ya pensaré qué hago, pero yo conozco mucha gente que lo ha hecho y a día de hoy no ha vuelto. Entonces tomé la decisión de hacer algo ya. Lo llevé al taller de Zurras y lo que hicimos fue pasar la mecánica de un coche a otro. Yo estuve en el accidente el 6-7 de julio, pues a principios de septiembre el coche ya estaba corriendo en Campadero del Campeonato de España. Este chasis con el otro motor que llevaba. Es que si no ahora mismo no estaría aquí, si no hubiera tomado esa decisión. Aprendí varias cosas de la hostia. Una de ellas es que a veces es mejor rendirte e irte a casa que no quererte hacerte valiente e intentar hacer algo que sabes que no vas a poder, que es lo que me pasó a mí. Yo estaba ahí diciendo, en los libres me ha ido mal, en la clasificación me ha ido mal, no estoy, pues voy a pasar lento tal y me voy a casa y el coche intacto. Pero no, opté por estoy en mi casa, estoy aquí y que sea lo que Dios quiera. Pues el accidente me costó literalmente unos 15-20 mil euros.
que es que fue lo que costaba el coche en ese momento. Solo se salvó el motor, el puente delantero, el puente trasero y el bucket, salpicadero y ya está, lo que es el chasis y todo a la basura. Pero es que además de todo esto yo tenía el coche financiado. Yo no me escondo, que hay mucha gente que tiene financiado un coche y no lo dice por algo. Digo, yo qué sé, yo en ese momento empecé a ganarme bien la vida, no tenía dinero ahorrado, pedí 8.000 euros. Me lo compré y a los 8 o 9 meses lo siniestro. En una montaña, en un campeonato de Europa. Pues ¿qué hago? Joderme, es lo que hay, no voy a llorar. Es que ya no hay drama. Esto me graba en 2018 y me pongo a llorar si quieres. Ahora ya no, ahora ya es... Yo, a mí, lo que me mola mucho, tío, es que en este país la gente más buena no es la que tiene los mejores coches. Y esa gente, el día que tengan un coche de verdad... Pero la gente, como no sacan humo, pues no son para tanto. Situación actual del drift, pues yo te diría que ahora mismo es de lo más negativa que he visto yo en los últimos años. Vale que ahora hay un campeonato que están intentando hacer las cosas bien, pero que aún requiere su tiempo, eso está claro. Pero en cuanto a la visión que tiene la gente del drift, somos unos poligoneros. ¿Cómo puede mejorar? Disciplina. Disciplina y premiando a la gente que quiere hacer las cosas bien hechas. Y al que no quiere hacer las cosas bien hechas, lo siento, pero tú a este evento, a esta tanda, a esta carrera, tú no vas. Yo perfeccioné mi conducción simplemente rodando. Es que yo con el BMW hice 15 tandas en un año. Con el 14 me casqué 12 o 13. Y también te digo una cosa, yo cuando yo empecé a derrapar, yo hacía mucho caso de lo que me decían. Incluso yo me subía y le decía, toma tío, coge mi coche. Y si tú lo puedes hacer, yo podré hacerlo. Y yo veía como entraban de un lado, para el otro, tal. Y yo, si tú puedes, yo puedo, tío. Y al final pude. Yo aprendí a hacer drift en la calle. Le guste a la gente o no le guste a la gente, o le guste a los que ahora dicen que nunca lo hicieron y sí que lo hicieron y tal, al final es lo que había en ese momento y ya está. Y subíamos 7 o 8 coches para allá arriba. Y uno se quedaba abajo, uno se quedaba arriba, íbamos con walkies, tío. Y nos quedamos 4 horas con gatos, con ruedas. Y eran 4 paellas enlazadas y ya está, o sea, era perfecto. Al final es lo que a nosotros nos llenaba, te lo juro. Llegabas a casa a las 6 de la mañana, un domingo, y la gente que llegaba de fiesta y tú llegabas de derrapar con el coche con la rueda en alambres casi. Y me iba a dormir con una sonrisa en la cara que ni te lo imaginas. Te lo juro, esa adrenalina nunca la he sentido otra vez. Ni con este coche pasando al lado de un muro, ni entrando en tercera fondo. El hecho de derrapar... que no se puede explicar. Lo malo es que tampoco puedes venderlo de esta manera porque todo el mundo... Hostia, pues ahora... No, porque si no tienes cabeza no lo puedes hacer. Yo parece que estoy diciendo que es muy bueno derrapar en la calle, pero es que te enseña. Tienes un acantilado, tienes bordillos, tienes guardarraíles, tienes piedras, tienes rocas. Pues lo volvería a hacer. ¿Todo esto estaba grabado? Ah. Que ahora... Espérate. No, que sí, que yo la que... Tú sabes que a la que yo ya...